Y ahora comenzar a grabar. Ahora sí ya está grabando, ya, muy bien, listo. Entonces vamos a revisar la encuesta que dejamos el día de ayer para ver cómo han estado los resultados. A ver, vamos a presentar la pantalla. Y aquí está. Entonces, la pregunta del día de ayer era... ¿Dónde está mi pantalla? Ya, la pantalla. La pregunta del día de ayer era si consideran ustedes que se está disminuyendo el uso de plásticos de un solo uso. Y la aplastante mayoría ha dicho que no se está disminuyendo el uso de plásticos de un solo uso, por lo tanto la ministra nos está mintiendo una vez más, ¿no? Según la noticia, ¿no? Ujú. Entonces, si la mayoría cree que no, entonces la pregunta viene a considerarse de repente, ¿por qué consideran ustedes que no se está disminuyendo? ¿Quién le gustaría participar? ¿Por qué no se está disminuyendo si ese es el sentir de todo lo, o esa es la orientación? ¿Qué faltaría para disminuir? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué faltaría para disminuir el consumo de plásticos de un solo uso? ¿Quién le gustaría opinar? ¿Qué faltaría para disminuir el consumo de plásticos de un solo uso? A ver, vamos a leer lo que dice aquí. María Pía nos dice una normativa más rigurosa, quizá. Quizás, como tú dices, María Pía, una normativa más rigurosa, mmm, que, claro, de repente con normas más, de repente más específicas por sector o prohibiendo ciertos materiales, ¿no? Que sean ciertos materiales los que ya se estén prohibiendo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, yo considero que faltaría de repente mayor conciencia, ¿no? Mayor capacitación, claro, como dice Denis, ¿no? Mayor conciencia en la población, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Porque al final quienes demandan esos productos somos nosotros los consumidores, ¿no? Por un lado, entonces, por un lado necesitamos mayor capacitación, mayor conciencia ambiental. Por otro lado, necesitamos una normativa más rigurosa, como dice María Pía, que de repente esta normativa más rigurosa implique, como dice Mary, que se deje de producir ciertos plásticos, ¿no? Entonces ya, no hay esos plásticos, entonces no va a haber esa demanda, ¿no? Se corta en un solo momento, entonces vamos a tener que derivarnos hacia otros productos sustitutos, alternativos, para que se pueda dar, ¿no? Y en el ejemplo de Jessica es materiales biodegradables, ¿no? Entonces, deberíamos derivarnos nuestro consumo hacia materiales biodegradables con una normativa más rigurosa donde nos diga ya desde tal fecha se prohíbe la producción o la importación de plásticos de un solo uso, tales materiales, ¿no? Y de repente, como dice Jessica, utilizar materiales biodegradables, pero, por ejemplo, ¿cómo se dice? Incentivar, ¿no? La producción o la importación de estos materiales biodegradables, ¿no? O sea, de alguna forma para poder reutilizarlos también, ¿no? Entonces, es correcto, ¿no? Eso faltaría también. Coincido con ustedes en que estos son elementos que faltan más, ¿no? Por un lado, la parte de regulación del stock es importante, porque no nos podemos mandar así libre mercado tampoco, ¿no? Una parte de regulación también, y otra parte de conciencia social, ¿no? Conciencia ambiental que debemos manejar. Muy bien, chicos, me parecen muy buenas esas opiniones. Ahora vamos a continuar la clase, a ver, del día de ayer. Y dejamos la acción, a ver, la dejamos ¿dónde? Por acá.
Ya está, aquí dejamos nuestro curso. Entonces, le voy a seguir explicando a ustedes sobre el tema de proyectos, ¿no? A nivel general, ¿no? Una introducción para ahondar en el tema de proyectos, ¿de acuerdo? Porque estamos empezando a conocer lo que son los proyectos, y proyectos, como yo les dije, van a ustedes verlos desde ahora hacia toda su vida profesional. Van a estar manejando proyectos, tras proyectos, tras proyectos, tras proyectos, 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 lo que van a manejar toda su vida. Y una parte importante del manejo de proyectos es la elaboración del proyecto en sí, luego la ejecución del proyecto y luego ya el seguimiento del proyecto, como está en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponernos esas tres partes en cualquier proyecto que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? También imagínense en la tesis que ustedes van a elaborar. ¿De acuerdo? Imaginen la tesis que ustedes van a elaborar, el proyecto de investigación, ¿no? Su tesis de grado, ¿no? También. Lo que van a hacer ustedes y lo que van a proponer va a ser lo que se llama un estudio de preinversión. ¿De acuerdo? Ese estudio de preinversión se le llama a todo este trabajo que sea un estudio analítico para poder ver la factibilidad, para poder ver la viabilidad de llevar a cabo un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es similar a lo que ustedes hacen en su tesis, ¿no? Ayer estábamos hablando de unas tesis y, por ejemplo, tocamos una de la que es biosorción de materiales pesados en el río Chile, ¿no? Entonces, esta persona, este compañero que ya egresó, ¿no? Ha hecho un estudio para ver la factibilidad de que se pueda utilizar ciertos materiales pesados, perdón, ciertos materiales para recopilar materiales pesados del río Chile, ¿no? Entonces, ha hecho un estudio para ver la factibilidad de que se pueda realizar, ¿no? Entonces, ha hecho un estudio del lugar, ha hecho estudios técnicos, ¿no? Ha visto de repente las normativas que son importantes, niveles permisibles, ¿no? Ha hecho un análisis completo, ¿no? Para al final decidir si es posible también que con los elementos químicos que tienen materiales orgánicos es posible limpiar el río Chili de los materiales pesados, ¿no? Entonces, esta es la evaluación técnica que él ha hecho y dice si es factible técnicamente, ¿no? Entonces, habría que revisar si esta tesis también tiene una factibilidad económica para ver si es posible. No, bueno, si es un proyecto social del Estado, entonces no vamos a ver de repente tanto el retorno de la inversión. Si fuera un proyecto privado, habría que ver cuál es el retorno a esa inversión que se tiene que hacer, ¿no? Porque en un primer momento nos ha dicho que sí es posible limpiar el río Chili de materiales pesados con el material orgánico que está proponiendo, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es en la magnitud que vamos nosotros a limpiar el río Chili, ¿no? Y hemos dicho que puede ser por tramos, ¿no? Desde el puente Grau hasta el puente Chilina podemos implantar o implementar todos estos materiales orgánicos para poder limpiarlo, ¿no? Entonces, esto ya implica una inversión, ¿no? De materiales, de personas, de equipos, de tecnología para llevarlo a cabo, ¿no? Porque en un primer momento se vio que sí era factible. Entonces, complementando ese proyecto es, bueno, vamos a decir ahora de qué parte a qué parte es posible poder limpiarlo, ¿no? Vamos a delimitar nuestro alcance y sobre todo ese tramo vamos a ver cuánta de inversión necesitamos. De repente necesitamos 100,000 soles para hacer la limpieza de todo ese tramo del río Chile. Entonces, esa es la inversión y vemos que es factible, entonces, porque hay recursos del Estado que nos entregan, ¿no? Entonces, esto lo presentamos de repente a la municipalidad provincial y nos da el visto bueno para luego llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta parte de los estudios técnicos y los estudios económicos, ¿de acuerdo? También incluyendo el estudio de mercado, es todo lo que se considera dentro del estudio de preinversión. Más allá de lo que diga ahí, identificación, prefactibilidad, prefactibilidad, eso es lo que en sí, esto es lo que se considera un estudio o una etapa, la etapa de preinversión, ¿no? En la cual nosotros analizamos, empezamos con un problema, ¿no? Un problema que tenemos que el agua está contaminada. Entonces, sobre esto empezamos a desarrollar diferentes estudios técnicos de mercado, económicos, para ver la factibilidad de que podamos llevar este proyecto a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer momento, nuestro compañero hizo un análisis técnico de las posibilidades de que se pueda limpiar con este material orgánico. Ha visto técnicamente que sí es posible. Ahora vamos a ampliar este proyecto para ver de un tramo, por ejemplo, desde el puente Chilina hasta el puente Grau, hacer esta limpieza de materiales pesados. Y para hacer todo este tramo necesitamos de repente tanta cantidad de material orgánico, tanta cantidad de personas,
¿no? 10 son equipos tecnológicos que hay que comprar o alquilar. Esto implica todo en inversión, ¿no? Un financiamiento para este proyecto, ¿no? Entonces, todo este proyecto tiene que ser financiado, tenemos que ver dónde vamos a conseguir ese financiamiento, si es por parte del Estado, del gobierno regional, gobierno local, alguna ONG, o está financiado por otro tipo de entidades, una entidad privada de repente. Entonces, vamos a conseguir ese financiamiento y vamos a ver que si es factible realizar este proyecto de limpieza del río Chili desde tal punto hasta tal punto, a nivel técnico, a nivel económico y a nivel social. ¿De acuerdo? Entonces, es factible. Entonces ya tenemos nuestro estudio realizado donde es factible llevar a cabo este proyecto, ¿no? Esa es la etapa de preinversión, ¿de acuerdo? Luego pasamos a la etapa, como dice ahí, de ejecución, que es cuando ya nosotros vamos a pasar a implementar este proyecto. Ya dejamos de lado la etapa de oficina, de estudios, de teoría, de aplicación tecnológica, ya está hecho. Entonces, ahora todo lo que hemos dicho que se puede hacer, ahora lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para esto ya necesitamos hacer un plan de un proyecto, necesitamos saber exactamente cuántos recursos vamos a necesitar, en qué momento vamos a necesitar los recursos, que pueden ser materiales, pueden ser personas, ¿no? El tiempo que nos vamos a demorar realmente en hacer esa limpieza de todo ese tramo del río, ¿no? Ya es poner a ejecutar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, a esas tesis que ustedes tienen en su repositorio de su escuela profesional, ¿no? Les falta ahora la parte de implementación. Entonces, cualquier empresa, ¿no? Cualquier, como se dice, gobierno regional, local, ¿no? Puede venir, coger esta tesis y dice, es factible limpiar el río Chile, entonces ahora vamos a complementarlo para ver, para poder elaborar el plan del proyecto para poder implementar esto que está acá, ¿no? Entonces ya se elabora un plan de proyecto, se dice qué recursos son necesarios, ¿no? En qué momento, y se va ejecutando ese proyecto, ¿no? De repente decimos que el tiempo necesario para hacer la limpieza de este tramo es de 12 meses, ¿no? Entonces ya necesitamos un plan que incluya 12 meses, de repente en cuánto tiempo vamos a necesitar los recursos, las personas, los equipos, ¿no? Vamos a afinar un poco más en la inversión que necesitamos porque ya estamos entrando más a detalle de lo que vamos a realizar, ¿no? Y así lo vamos ejecutando durante los 12 meses y al final de los 12 meses vamos a tener el río limpio, ¿no? De materiales pesados dentro de niveles permisibles, ¿no? En buena hora, todos cortamos la cinta como las de inauguración, ¿no? Que significa que el proyecto se ha cumplido, ¿no? Hemos logrado limpiar el río Chile del tramo A al tramo B, ¿no? A niveles permisibles de metales pesados. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo bien, terminó el proyecto, ya se entregó. Pero ¿qué pasa? Como de repente no se pensó en continuar este proyecto, sino simplemente en llegar a los 12 meses con este objetivo de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 12 meses, viene año y medio, 2 años, 3 años, y el río vuelve ¿cómo se dice? A regresar a sus niveles de metales pesados que antes tenía. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento al proyecto. ¿Qué significa esto? Que luego de que nosotros hemos terminado, hemos logrado el objetivo, debimos también hacer un seguimiento, de repente mes a mes, para revisar los niveles de metales pesados que sigue teniendo el río, ¿no? Y nos vamos a poder dar cuenta que de repente pueden ir aumentando, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un seguimiento para ver si se sigue cumpliendo con ese objetivo para que este proyecto tenga sostenibilidad también, ¿no? Para que no sea una entrega única y nos olvidamos, ¿no? Sino para que también pueda mantenerse. No es como que hacemos un proyecto para construir un puente, ¿no? Entregamos el puente, cortamos la cinta, ¿no? Pero después de un tiempo vemos que el puente está deteriorado, ¿no? Los fierros oxidados, la pista con huecos, ¿no? Entonces, el puente se ha descuidado, no ha habido un seguimiento, ¿no? Lo importante es que se haya hecho un seguimiento para mantener la continuidad de las operaciones, ¿no? Esa es la etapa de seguimiento, ¿no? Donde hay una evaluación post, acciones correctivas, retroalimentación. Entonces, todo proyecto vamos a considerar estas tres partes, ¿no? Donde hay una primera parte, una primera etapa de preinversión, que es todos los estudios necesarios para poder evaluar si es factible de realizar este proyecto. Cuando decimos que ya es factible de realizar este proyecto, pasamos a la etapa de ejecución, donde vamos a implementar todo lo que hemos puesto en papel, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo realidad, ¿no?
Y finalmente, cuando ya hemos logrado hacerlo realidad, ya se entregó el proyecto, ahora tenemos que hacerle un seguimiento para corroborar que se está ejecutando, que se está manteniendo los niveles que nosotros hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, también podemos hacer un proyecto de reducción de la contaminación acústica en el centro de la ciudad, ¿no? Otro proyecto de tesis que puede ser, ¿no? Entonces ustedes hacen todos los estudios técnicos, ¿no? Para poder reducir este impacto sonoro, ¿no? En la ciudad. Ven que si es posible, de repente, qué sé yo, hacen una nueva norma, ¿no? Para prohibir la bocina dentro del centro histórico, ¿de acuerdo, no? Entonces es factible, ¿no? Te ponemos eso. Ahora vamos a ponerlo en ejecución, le entregamos al gobierno regional, le decimos, tenemos este proyecto, vamos a hacerlo realidad. Entonces hacemos toda la implementación, ¿no? Sacamos las normas municipales, ¿no? Capacitamos a los policías, a los transeúntes, a los conductores que están por el centro, ¿no? A los comercios también de repente, ¿no? Y ejecutamos y al final de un periodo de tiempo, pongamos 6 meses, logramos cumplir que hemos reducido la contaminación sonora en el centro de la ciudad, ¿no? Ya hemos implementado. Pero ahora tenemos que hacer un seguimiento. Al mes tenemos que seguir viendo si este proyecto se sigue cumpliendo, ¿no? Si se sigue con los niveles permitidos de contaminación sonora, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación luego de la entrega del proyecto, ¿no? Eso es lo que se llama evaluación post, ¿no? Luego de la entrega del proyecto seguimos evaluando los indicadores del proyecto, ¿no? Si hay un indicador que nos dice que la contaminación sonora ha pasado los niveles permitidos, vamos a tener que tomar acciones correctivas, como las que están acá. Voy a poner mi puntero láser que me he traído, ¿no? Entonces vamos a tomar acciones correctivas, ¿no? Y estas acciones correctivas nos van a ayudar a seguir el camino que lo entregamos aquí en esta parte de ejecución, ¿no? Y vamos a tener también una parte de retroalimentación que es ir dando, es como ir mejorando poco a poco, ¿no? Porque como ya es un proyecto hecho realidad, ahora ya nos enfrentamos a lo que realmente está pasando, ¿no? Que de repente los comercios no están capacitados totalmente para exigir estos niveles de contaminación sonora permitidos, entonces hay que seguir capacitando. Son cosas que de repente no estaban contempladas en un inicio en ningún estudio y esto nos va a permitir mejorar continuamente, ¿no? Acuérdense que ayer dijimos que creamos valor a través de un proyecto o a través de la continuidad de las operaciones, entonces aquí es cuando vamos a generar valor en la continuidad de operaciones, ¿de acuerdo? Así funciona. Entonces, chicos, ¿qué les parece? ¿Se pudo entender esta parte de las etapas de un proyecto? Me gustaría que me digan si se entendió o ponemos de repente otro ejemplo para poder diferenciar bien estas etapas de un proyecto. Bien, entonces, chicos, si tienen consultas, si no hay en este momento, también después me las pueden hacer llegar sin ningún problema. Pueden escribir al correo. Gracias, María Pía. Entonces, también si alguien tuviera alguna duda, me escribe al correo de repente o la siguiente clase, una repasadita. Les he puesto en el aula virtual, donde dice capítulo 1, ahí dice, por ejemplo, contenidos, objetivo de aprendizaje, y también les he puesto una parte que dice lecturas sugeridas también, para que puedan repasar esta parte de generalidades de proyectos, ¿no? Porque no les puedo explicar todo lo que consiste en los proyectos, porque es bastante información que el tiempo no abarca, ¿no? Entonces, ahí lo pueden leer y las consultas que tuvieran también me las pueden hacer llegar para poder explicar. De repente hay partes que no se entienden bien, ¿no? A ver, sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a concentrarnos, por ejemplo, en esta etapa de preinversión. Esa etapa de preinversión es lo que se trata este curso, ¿de acuerdo? En poder realizar los estudios necesarios para poder determinar si un proyecto es factible o no de realizarse, ¿de acuerdo? Entonces, esta etapa de preinversión es donde se realizan todos los estudios necesarios para determinar si un proyecto es factible de realizarse o no. Si no fuera factible de realizarse, entonces hay que seguramente revisar por qué no es factible. De repente no es momento, no hay suficiente inversión o de repente no hay la suficiente tecnología para realizarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer?
se puede postergar de repente para otro momento donde haya inversión, donde sí exista la tecnología, o se puede cancelar totalmente porque no es factible de realizar de ninguna forma, ¿no? En cambio, si se acepta, entonces se va a realizar este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en esto consiste la formulación y evaluación de factibilidad de un proyecto, ¿de acuerdo? Y esto es en lo que consiste nuestro curso, esta primera etapa, ¿no? Ahora, si ustedes también quieren ahondar más en un proyecto, que yo pienso que deberían también ahondar más en toda esta gestión de las etapas de un proyecto, por ejemplo, para la etapa de ejecución, ya tenemos otras técnicas para poder implementar los proyectos, ¿de acuerdo? Y esos se dan bajo lo que se llama la dirección de proyectos, que es a través de dos, vamos a llamarle metodologías que se conocen, por ejemplo, la del Project Management Institute y luego las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Entonces son las más conocidas para poder implementar proyectos, ¿no? La del eh, Instituto de Proyectos de Administración de Proyectos y las metodologías ágiles, ¿no? Y cada uno tiene su propia metodología, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, también puede ser motivo de otro curso, ¿no? No solo de, por ejemplo, una primera parte es cómo elaborar un proyecto, ¿no? Que es toda la formulación de factibilidad de un proyecto. Luego hay una parte de toda la ejecución del proyecto, ¿no? Es otras técnicas, otra metodología, ¿no? Otro estudio para poder dirigir e implementar los proyectos, ¿no? Y luego tenemos el tema del seguimiento, ¿de acuerdo? Aquí en el tema del seguimiento, bueno, básicamente es todo ese tema de un control, ¿no? Que puede ser como un control de calidad, ¿no? En hacer un seguimiento de los indicadores que se tienen para poder hacer, ¿no? Esa evaluación post significa seguimiento de indicadores, ¿no? Por ejemplo, seguimiento de la contaminación sonora, seguimiento de la contaminación de metales pesados, de niveles permitidos, ¿no? Entonces, ese es un seguimiento de indicadores, hacer como mes a mes ese seguimiento, ¿no? Para implementar luego acciones correctivas y tener una retroalimentación de todo este sistema, ¿de acuerdo? En eso consisten las etapas de un proyecto, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a enfocar en esta primera parte, que es la etapa de preinversión, ¿no? Entonces, en esta etapa de preinversión se dan una serie de estudios, que son los que están acá, ¿de acuerdo? Que van a diferenciarse en el nivel de complejidad y en el nivel de detalle que se le va a dar a un estudio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver a continuación cuál es la idea. Ahora, no significa que en todos los proyectos se va a llegar a cada una de estas etapas de complejidad y de detalle en cada proyecto, ¿no? Hay algunos que desarrollan dos etapas, otros que solo una etapa, de repente solo con el perfil del proyecto ya se necesita elaborar el proyecto, o otros necesitan hacer estudios de prefactibilidad y factibilidad, dependiendo de la complejidad. Eso ya se adecua a cada contexto, ¿de acuerdo? Pero vamos a identificar cada uno. Por ejemplo, tenemos el primero, a ver, es el de... Ahora sí. Vamos a ver entonces un resumen de lo que son los estudios de preinversión, ¿no? Que es desde identificar la idea hasta elaborar el estudio de factibilidad, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar una idea para un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo surgen estas ideas? Como dice aquí, no surgen como respuesta a una necesidad insatisfecha, a algún problema que se esté presentando, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hemos visto, por ejemplo, en las tesis que hay problemas, por ejemplo, en la contaminación del río Chile. Ese es un problema que existe, ¿no? O de repente la contaminación sonora en el centro de la ciudad, ese es otro problema que existe, ¿no? Entonces, a raíz de estos problemas es que surgen los proyectos, ¿no? Entonces, ustedes, para que puedan elaborar una tesis, cuando vayan a elaborar su tesis, tienen que buscar una problemática, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está afectando de repente a mi comunidad, a mi ciudad, a mi región, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando en temas ambientales, ¿no? Puede ser dentro de la ciudad una problemática de la ciudad, una problemática de los alrededores de la ciudad, una problemática de una zona inhóspita por ejemplo, de la región, ¿no? Como he visto, por ejemplo, que había a ver, una tesis, ¿cómo era? ¿Cuál está? Estamos en la número 14. A ver, por ejemplo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá había una tesis que decía, a ver si me ayudan a leer, o no la puse. Declaración de finta, creo que no la puse. Bueno, había una para la contaminación de carbono en el Nevado Coropuna, me parece que había una tesis, ¿no? Bueno, pero por ejemplo acá hay otras. A ver, dice determinación del índice de calidad de agua del río Asana, de la cuenca Asana-Osmore Hilo, del distrito Torata, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Entonces, aquí su compañero de escuela, ¿no? Se ha ido al distrito de Torata en Moquegua para medir el índice de calidad del agua del río Asana, ¿no? Esta es una tesis y ha hecho su estudio para determinar el índice de calidad de agua. Y si hubiera encontrado que el índice de calidad de agua bajo ciertos parámetros, bajo ciertos indicadores es deficiente, entonces va a determinar alguna solución, ¿no? Aunque me parece que esta tesis todavía le faltaría, no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Definir una problemática para plantear una solución, ¿no? Como por ejemplo la primera, dice biosorción de arsénico utilizando biomasas secas en aguas superficiales, ¿no? Ahí te dice que, por ejemplo, van a reducir el arsénico por ejemplo, del río Chili, ¿no? Bueno, para hacerlo más limpio, ¿no? Ahí creo que está atacando una problemática, ¿no? Por ejemplo, la segunda tesis también te dice una problemática, ¿no? Reducción de la contaminación de vinaza, ¿no? Mediante su reutilización en la producción de lípidos con microalgas, ¿no? ¿Qué les parece esas tesis, por ejemplo? Las dos primeras. Por ejemplo, no sé, ¿se entiende que atacan una problemática y plantean una solución? ¿Qué les parece a ustedes? De las que estamos leyendo, por ejemplo, de repente alguna, aparte de la última, ¿no? De repente no se entiende que están atacando una problemática y planteando una solución. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? A ver, sigamos revisando estas tesis. A ver, dice, evaluación de filtro en múltiples etapas como alternativa de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? También es así, como que presenta una problemática y una solución, ¿no? Selección de cepas bacterianas para su uso en la bioremoción de boro de efluentes del Parque Industrial de Río Seco. Correcto, también plantea una solución a una problemática, ¿no? Otra, microorganismos eficaces para el tratamiento de aguas residuales no domésticas de la empresa pastelera Astoria. Correcto, también hay un problema, se plantea una solución a través de microorganismos, ¿no? Y tratamiento de aguas residuales domésticas mediante plantas de tratamiento modelo PMH en la unidad minera Cerro Lindo. También, ¿no? Hay una problemática con las aguas residuales y plantea una solución a través de un tratamiento, ¿no? Plantas de tratamiento modelo PMH. ¿No? Entonces, la única nomás que se sale un poquito del contexto es la que dice determinación del índice de calidad, ¿no? Entonces, como que esa es una acción más bien, ¿no? Vamos a determinar el índice de calidad, pero no plantea un problema en específico que tuviera el agua del río Asana, ¿no? Podría de repente, bueno, de repente en su estudio preliminar ha identificado que hay algún tipo de contaminación, ¿no? Pero también debería aquí, como se dice, plantearse una solución, ¿no? De repente también microorganismos, un filtro, qué sé yo, ¿no? Plantear una solución a la contaminación del río Asa. Eso ya sería el, el, la solución a esa problemática, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a identificar
o cuando ustedes vayan a elaborar su tesis o parte de este trabajo práctico que van a hacer es identificar una problemática, ¿no?, ambiental para poderle darle solución. Eso es lo importante, ¿no? Identificar qué problema ambiental hay, sea en tu comunidad, fuera de tu comunidad, ¿no? Entonces, para poderle darle una solución en base a todo lo que ustedes han estado estudiando estos 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, entonces, como dice, pueden surgir varias ideas, las que después deben ser validadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la problemática de la contaminación del río Chili, ¿no? Entonces, digamos que hay una contaminación bacteriológica porque hay desagües que desembocan en el río Chili. Entonces, no solo se puede plantear un tipo de solución, una sola alternativa, ¿no?, sino se pueden plantear varias alternativas, ¿no? ¿Quién me puede decir de repente, no sé si ustedes han estudiado esta parte, ¿no? De paso los conozco un poco más, ¿no? Por ejemplo, respecto a la contaminación biológica del río Chili, ¿no? ¿Qué medidas se pueden plantear para darle solución? ¿Quién me puede ayudar con esa parte? ¿Qué medidas se pueden plantear para reducir la contaminación biológica del río? ¿Quién se le ocurre una idea? A ver, ¿cómo se podría disminuir la contaminación biológica del río Chile? O de repente contaminación química. Vamos a ampliarlo un poquito. De repente me estoy bajando. ¿Cuáles posibles soluciones hay? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O no hay solución? A ver, dice María Pía, realizar un tratamiento al agua, ¿no? Como las plantas de tratamiento que existen. Creo que en Socabaya existe una planta de tratamiento, ¿no?, si no me equivoco. Claro, lo que se llama PTAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ya está bien, para el plan Pía dice realizar un tratamiento al agua. Bueno, entonces que en realidad que el 100% de los desagües de la ciudad pasen por una planta de tratamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, también había escuchado que algunas plantas de tratamiento no cumplían al 100% su tratamiento y no era eficaz y al final no cumplían con el proceso, ¿no? Pero la idea es que sean plantas eficientes que puedan tratar el 100% de los desagües de la ciudad para evitar la contaminación. Esa es una posible solución, ¿no, María Pía? Esa es una posible solución, que el 100% sean tratados a través de plantas de tratamiento. Brandon nos dice, por ejemplo, fiscalizando a industrias que vierten sus aguas al río Chile. Ese también es una solución, ¿no? A través de la normativa y a través de un cuerpo fiscalizador, un cuerpo auditor, ¿no? Fiscalizar industrias que vierten sus aguas al río Chile. También, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un mismo problema, podemos nosotros plantear distintas soluciones, ¿no? De diverso tipo, de diverso corte, ¿no? Por ejemplo, María Pía va por el lado químico, Brando va por el lado legal, ¿no? Entonces, son diversos puntos de vista para poder darle solución a un mismo problema, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen la posibilidad de plantearse varias soluciones, ¿no? Entonces, este tema de definir, como ustedes han visto, para un mismo problema podemos darle distintas soluciones. Entonces,
Esto ya implica que ustedes, por ejemplo, necesiten dar unas ciertas técnicas para poder plantear la mayor cantidad posible de soluciones a un problema, ¿no? Entonces, yo creo que el día martes que tenemos la solución de un caso práctico, adicional a ello, vamos a hacer un ejercicio para hacer como generar ideas para darle solución a un problema, ¿de acuerdo? Entonces, sí, voy a anotarlo acá, el día martes, generación de ideas, ¿no? Para que ustedes se apoyen de una técnica, ¿no? Para que ustedes se apoyen de una técnica para que puedan generar un poco de ideas para una misma problemática, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar una idea para su proyecto, pero a través de una necesidad insatisfecha, ¿de acuerdo? Entonces, o una problemática ambiental o un conflicto que se presente, ¿de acuerdo? Entonces, en todas esas, las soluciones van a ser, las ideas van a ser soluciones, como dice aquí, ¿no? En la que ustedes van a plantear esas soluciones. Entonces, si tenemos 2 o 3 soluciones, tenemos que ir evaluando cada solución para al final quedarnos con la más adecuada, con la que podemos realizar, con la que es más factible de implementar, ¿de acuerdo? Entonces, para una misma problemática podemos tener distintas soluciones, ¿no? Y al final tenemos que consolidarnos en una sola, ¿no? Y en eso consiste también estos estudios de preinversión, de poder filtrar las soluciones hasta quedarnos con la más adecuada, con la más idónea, ¿de acuerdo? En eso consiste la identificación de la idea, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, problemática, el 90% de las aguas residuales de la ciudad se vierten al río Chili sin tratamiento previo a través de los principales emisores de los distritos de Sachaca, Tiabaya y Alata. Los contaminantes, en especial los metales pesados, superan los estándares de calidad ambiental, ¿no? Esto es tomado de la tesis de biosorción de arsénico utilizando biomasas secas en aguas superficiales. ¿De acuerdo? Esta es la tesis de pregrado de un compañero, a 2 compañeros, Vegaso y Pareja. No sé si alguno los ha conocido, los conoce, los quiere conocer de repente. Entonces, ellos han definido una problemática, ¿no? En su tesis de biosorción de arsénico utilizando biomasas secas en aguas superficiales. Ellos han visto que el 90% de las aguas residuales de la ciudad se vierten al río Chili sin tratamiento previo, ¿no? Y los contaminantes, en especial son metales pesados, superan los estándares de calidad ambiental que nos ha dado el Ministerio del Ambiente, el gobierno. Entonces, para esta problemática de metales pesados, se pueden plantear, por ejemplo, 3 distintas soluciones, ¿no? Una primera alternativa que ellos vieron, que han estudiado, es, por ejemplo, utilizar, dice, cáscara de huevo en la remediación de metales pesados como cadmio, zinc, mercurio y plomo. Esa es una primera solución que existe, ¿no? A nivel técnico. Una segunda solución a nivel técnico, por ejemplo, con los residuos de café en polvo, el elastómero de silicona y azúcar son capaces de remover el 99% de iones de plomo y mercurio del agua en reposo en un periodo de 30 horas. Entonces, esta es otra alternativa para limpiar el agua del río Chili de metales pesados. Y la tercera opción es utilizar semillas de tumbo y cascarilla de cacao para la captación de arsénico. ¿De acuerdo? Entonces, para la misma problemática le han planteado 3 alternativas y al final ellos han evaluado cuál es la más factible de realizar, ¿no? Que fue la tercera, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Han escuchado antes de estas soluciones para, para limpiar el agua del río Chile de metales pesados? ¿O nuestro amigo se estaba inventando? ¿Cómo es? ¿Qué les parece a ustedes estas soluciones? ¿Las habían estudiado de repente antes? ¿Las habían escuchado ustedes de estas soluciones para esta problemática? María Pía dice que la número 1, sí. ¿Cuál era la número 1? El número 1 era la cáscara de huevo, ¿no? Entonces, la cáscara de huevo tiene propiedades para la remediación de metales pesados. Y hablando de esto, María Pía, por ejemplo, y compañeros, por ejemplo, si se me ocurre una pregunta, ¿no? Me van a disculpar si de repente es muy atrevido.
Si consumimos nosotros, por ejemplo, cáscara de huevo, nos ayudará a limpiar el organismo de metales pesados. A ver, Denis también nos comenta que sí, también se puede utilizar cáscaras de naranja para remover metales pesados como arsénico y plomo en aguas residuales. Muy interesante también tu punto de vista, Denis, ¿ah? Que también puede ser un, ¿cómo se dice? Un proyecto de tesis, ¿no? La utilización de cáscaras de naranja en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Metales pesados, ¿no? Para las plantas de tratamiento. No sé si se hará actualmente en las plantas de tratamiento que tenemos, ¿de acuerdo? Pero si no se da, puede ser un buen proyecto de tesis para que tú o depende con algún compañero lo puedan realizar, ¿no? Porque también, no sé, imagínate que se pueda reutilizar las cáscaras de naranja, ¿no? Eh, y se pueda recopilar de mercados o de casas, ¿no? Que puedas ir en busca, por ejemplo, de ese residuo en específico, ¿no? O sea, podrías de repente, o el proyecto podría incluir, ¿no? Hacer un tipo de recolección especial de ciertos restaurantes, de ciertas urbanizaciones donde solo se recolecte esto para producir, como tú dices, carbón activado a partir de la cáscara de naranja, ¿no? Entonces, eso podría ser un proyecto también para implementar con proyecto de tesis. Muy interesante también parece. Stephanie nos dice que con compost o humus también se puede absorber metales pesados como Hg, que es mercurio, no, no, sí, ¿no? Mercurio y cromo. Mm, ahí está correcto, ¿no? Entonces, estos metales pesados, me imagino, Stephanie, es también perdón, de aguas residuales, de aguas superficiales, de aguas subterráneas, ¿en dónde los puedes absorber estos metales pesados? De aguas industriales. Mejor aún, ¿ah? Porque el parque industrial es un gran contaminante de las aguas de los ríos, ¿no? O sea, aquí en Lima, en Trujillo, aunque en Trujillo también he visto bastante impacto ambiental por todo el tema de las curtiembres de calzado, ¿no? Entonces, puede ser en realidad es un tema muy interesante, ¿no? Esto del tratamiento de aguas residuales domésticas o industriales, ¿no? Me parece que son, creo que ahí en temas de tesis, creo que ustedes no se van a quedar cortos. Me parece que hay mucho, mucho por hacer, mucho por estudiar, entonces creo que ahí sí ustedes pueden desarrollarse bastante, ¿no? Especialmente si, como dice, si se enfocan en una problemática y empiezan a plantear distintas soluciones, ¿no? Por ejemplo, para el mismo solución de tratamiento de aguas residuales, ya tenemos las cáscaras de huevo, ahora tenemos las cáscaras de naranja, también tenemos el compost, ¿no? Entonces, se ve que hay alternativas, ¿no? De solución para una misma problemática, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Ahora, convendría determinar cuál es la opción más factible, ¿no? Por ejemplo, si por ahí nos decantamos en la obtención del carbón activado a partir de la cáscara de naranja, uno de los factores para evaluar si es factible habría que ver la tecnología disponible para hacer esta transformación, me imagino, ¿no, Denis? ¿No? Que a partir de la cáscara de naranja se prepare carbón activado. Desconozco el proceso, pero me imagino que también debe haber un proceso tecnológico para poder obtener este carbón activado, ¿no? Entonces, uno de los factores para evaluar es si existe la tecnología. Por ejemplo, si no existiese la tecnología en este momento, ¿no? En el Perú, en Arequipa, porque temas de costos o porque temas de disponibilidad, ¿no? Entonces, pero en cambio, si la tecnología es factible, se puede elaborar aquí mismo, ¿no? El proceso es simple y se tienen todos los recursos para poder llevarlo a cabo, entonces le podemos dar esa factibilidad y podemos llevarlo a cabo con mayor rapidez, ¿no? Entonces, ese es un factor también para evaluar si nos vamos por esta alternativa o de repente nos podemos ir por la elaboración de humus, ¿no? Para absorber también metales pesados. Cada alternativa tiene
sus diferentes factores para evaluar, ¿no? A nivel técnico, de repente a nivel económico o a nivel social. De repente estamos en un lugar donde no se consume naranja. No, pues ya no se va a dar esto, ¿no? Entonces, en eso consiste esta parte, ¿no? A ver, sigamos. Ah, ya. Entonces, luego de identificar la idea, viene lo que es el perfil del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, este perfil del proyecto vamos a llamar como el primer documento, donde vamos a analizar la problemática, ¿no? Como dice, vamos a darle un primer abordaje, un primer análisis a nivel cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entonces, este perfil del proyecto es un estudio macro, es un estudio general que va a dar los primeros números sobre nuestro proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que podamos analizar la situación problemática, ¿no? Para poderle dar mayores propuestas de solución, ¿no? Entonces, al inicio identificamos una problemática, o la vamos a identificar esta problemática para darle propuestas de solución. Entonces, ¿cómo podemos identificar mayores propuestas de solución? Es a través de analizando la situación que genera este problema, ¿no? Y esto lo podemos dividir en 4 tipos de análisis, ¿de acuerdo? Que se presentan de acá, ¿no? Primero, el análisis de los involucrados. ¿Qué significa este análisis de los involucrados? Significa que, por ejemplo, hay personas que les impacta esta contaminación, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al ejemplo anterior, significa que por ejemplo, hay del río, por ejemplo, hay involucrados, por ejemplo, que están los pobladores del río Chili, que pueden ser los pobladores de Sachaca, de Teabaya, de Alata, ¿no? Que están interesados en que este problema se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque les afecta a sus cultivos, les afecta a su vida diaria, ¿no? De repente también consumen agua del río para hacer ciertas cosas domésticas, ¿no? Entonces hay que ver los involucrados también. Otro involucrado puede ser el gobierno regional, la municipalidad también, ¿no? Entonces es otro tipo de involucrado en que esto se pueda mejorar porque nos va a ayudar a tener una mejor percepción de como ciudad, ¿no? Menor contaminación, mejor ciudad, ¿no? Entonces, hay que identificar quiénes son los involucrados, a quienes les interesa que se pueda desarrollar este proyecto, porque hay que tener cuál es su visión, cuál es su percepción de esta problemática, ¿no? Entonces, hablando con las partes interesadas, que así se les llama, nos vamos a poder plantear más alternativas de solución, ¿de acuerdo? De repente, este, porque vamos a enfocarnos en la problemática de cada uno. Como les decía, si nos enfocamos en las comunidades aledañas, ellos, por ejemplo, el problema les afecta desde el punto de vista que ellos consumen esa agua, sea para cultivo o sea para consumo doméstico. Si nos enfocamos desde el punto de vista de los gobiernos locales, es por un tema de el turismo y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Como una ciudad ecoamigable. Entonces, es otro punto de vista, otra forma de abordar el mismo problema, ¿no? Y nos puede dar distintas soluciones. Luego tenemos que identificar este problema. En el problema tenemos que identificar cuáles son las causas que originan, ¿no? Una de ellas puede ser, como mencionó a ver, ¿dónde está por acá? Como mencionó... Como mencionó Brandon, ¿no? Son industrias que vierten sus aguas al río Chili. Entonces, una de las causas que origina este problema de contaminación son las industrias que están cercanas al río Chili, son las que necesitamos atacar primero, ¿no? Entonces, una de las formas es, por ejemplo, fiscalizando, que ya nos da una solución a esta problemática, ¿no? Entonces, y también ver las causas que originan este problema y también ver cuáles son los efectos sobre la sociedad, que también nos va a ayudar a plantear soluciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser una contaminación de los pobladores cercanos, ¿de acuerdo? De las comunidades aledañas, que van a estar contaminando con metales pesados poco a poco. No solo ellos, de repente con esta misma agua, ellos riegan sus cultivos y esos cultivos llegan hacia el consumidor de toda la ciudad. Al final, todos estamos contaminados con metales pesados porque las sembríos de esa zona se riegan con agua con metales pesados en exceso, entonces al final se queda en la fruta verdura y eso nosotros consumimos, todos estamos involucrados, ¿no? Ese, por ejemplo, es un efecto sobre la sociedad. Otra también es que, viendo desde el punto de vista del gobierno nacional o local, ¿no? Que esto va a disminuir la afluencia de turistas, porque vamos a ver que de repente el río está muy contaminado, entonces esto le da una buena imagen a la ciudad. Una ciudad contaminada no va a crecer. Por lo tanto, la ciudad se va a deteriorar.
hay que analizar todas las causas que originan este problema y también conocer los efectos que impactan sobre la vida. Esto nos va a ayudar también a proponer distintas fórmulas de solución. Ahora hay que también plantear su objetivo. ¿No? Dice, cada problema dice, ¿qué es lo que queremos lograr? Cuando nos planteamos qué es lo que queremos lograr, aquí es donde vamos a plantear. Queremos reducir a niveles de, queremos eliminar toda contaminación. Hay que plantear un objetivo porque de acuerdo a cada objetivo que nos planteemos van a haber distintas soluciones. Si nos planteamos eliminar a cero los metales pesados, la solución es buscando fiscalizar, pero más aún, de repente como dice, como decía María Pía, ¿no? Una normativa más rigurosa, prohibir así de toda, prohibir que cualquier tipo de residuo, agua residual sea vertida en las aguas del río Chile, ¿no? Eso ya es más riguroso, entonces ese también es otro tipo de solución, dependiendo del objetivo que nosotros estemos planteando, ¿no? Pero si decimos que es reducir a niveles permisibles los metales pesados, entonces tenemos que dar otro tipo de solución, por ejemplo, una fiscalización o un tratamiento tecnológico a las aguas residuales de todas las industrias que están alrededor del río, ¿no? Entonces, vamos a permitir que se derive, pero siempre y cuando haya un tratamiento de estas aguas, ¿no? Entonces, ya son distintas soluciones dependiendo de lo que estemos buscando con el proyecto o con la solución al problema, ¿no? Y al final vamos a analizar todas las alternativas para valorar estas opciones de solución y la posibilidad de que se lleven a la práctica, ¿no? De repente algunas son más factibles de llevarlas a práctica, otras tanto, entonces las que sean más factibles las vamos a poner en los primeros lugares de la lista y las otras vamos a dejarlas, porque de repente no son factibles a nivel económico, a nivel técnico, ¿no? De repente no es factible eliminar a cero los metales pesados. ¿Por qué? Porque el agua de por sí ya trae metales pesados de otras zonas, ¿no? No es posible identificar todos los vertederos de agua que pasan por el río, porque algunos de repente ya se han olvidado del río, entonces no se tiene mapeado. Entonces, de repente, eliminar a cero es algo muy difícil, muy complicado, entonces pasamos a la etapa de mantener ya nos vamos decantando por ese tipo de cosas. Entonces, en eso consiste hacer un análisis de cuáles son los involucrados, del problema en sí, de los objetivos que estamos buscando, los objetivos que estamos buscando para solucionar y de las alternativas posibles de solución. A través de este análisis de situación vamos a poder tener este primer abordaje del problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos pasado de un nivel simple, que es la identificar la problemática, a un nivel mayor, que es el perfil, que ya empezamos a analizar, ¿no? Estos 4 aspectos para poder tener un mayor alcance en nuestro problema, ¿no? Y es así como ustedes también deberían ir abordando su tema de tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones, los involucrados, las causas que originan, los efectos, qué es lo que buscamos, ¿no? Como solución y cuáles son las alternativas posibles. ¿Sí? A ver, sigamos. Como les decía, hay preguntas que nos ayudan, ¿no? A plantear soluciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se preguntan, como dice aquí, ¿para qué se hace el proyecto? Ustedes van a obtener los objetivos, ¿no? ¿Para qué se hace el proyecto, no? Para reducir el nivel de contaminación de metales pesados hacia niveles permisibles. Ese es el objetivo. Entonces, si ustedes hacen esta pregunta correcta, van a poder plantear un objetivo adecuado a su proyecto, ¿no? ¿Para qué se hace el proyecto? Para eliminar o para reducir, para minimizar, para amortiguar, para lo que sea, ¿no? Si ustedes se preguntan qué es lo que el proyecto quiere lograr, van a plantearse ustedes los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Que se logre reducir a niveles permitidos la contaminación de metales pesados, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner como resultado niveles permisivos, ¿no? Entonces, tenemos parámetros, tenemos estándares y ese es el resultado que vamos a lograr. Y acuérdense que todo proyecto tiene resultados únicos, ¿no? Entonces, eso está relacionado con ese concepto que vimos. Cuando ustedes se preguntan cómo van a lograr los resultados, aquí se traducen todas las acciones, todas las actividades que van a hacer dentro del proyecto para lograr esto, ¿no? ¿Cómo lo van a lograr este resultado de contaminación permitida dentro de niveles permitidos? Van a lograrlo a través de ¿cómo se dice?
la recopilación de todas estas cáscaras de huevo, ¿no? O la recopilación de todas estas cáscaras de naranja, vamos a hacer un tratamiento de carbón activado dentro de las plantas de tratamiento, ¿no? Vamos a tener capacitación a las personas, vamos a traer equipo, máquinas de otro país, ¿no? Entonces, todo esto va a ser las actividades necesarias para lograr el resultado que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los factores externos de importancia? Se llaman supuestos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que el gobierno local, por ejemplo, está buscando este proyecto porque es un bienestar para la ciudad. Estamos suponiendo también que la comunidad es un factor importante, ¿no? Porque estas comunidades aledañas se van a ver menos contaminadas, ¿no? Entonces también estamos suponiendo eso, ¿no? Eh, También, ¿cómo se puede medir el progreso y el éxito? ¿No? Entonces, estos se llaman los indicadores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos podemos plantear cuáles son los estándares de calidad ambiental que nos dice la norma con respecto a metales pesados, ¿no? Nos dice tantas partes por millón, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que lograr menos de eso, y si logramos menos de eso en un plazo de tiempo, por ejemplo, 12 meses, significa que hemos logrado el éxito del proyecto, ¿no? ¿Y cómo vamos a verificar esta información? Dice, ¿dónde se encuentran los datos para evaluar el proyecto? Son los medios de verificación. Entonces vamos a tomar muestras del río en distintos puntos, ¿no? Y luego eso vamos a llevarlo al laboratorio y vamos a medir los datos, ¿no? Para evaluar si el proyecto se ha dado a cabo o no. Esos son los medios de verificación, ¿no? Cómo ustedes van a comprobar que se está logrando este indicador de éxito, ¿de acuerdo? Entonces son los medios probatorios, son los medios de verificación. Ya. ¿Y ahorita me están escuchando bien o solo fue un momento? Ya. A ver, ahora sí se escucha, ya se arregló. Ya, perfecto. Un momento, sí, ya se me escucha mejor. Sí, bueno, en la mañana tuve problemas con el internet de por acá, de por la zona. Entonces, de repente puede ser eso. ¿Ya? Este, ¿se entendió la última diapositiva o se necesita de repente repetirla? No sé si se escuchó. ¿Qué parte no se escuchó? No me digan desde el principio porque no va a alcanzar el tiempo. Si no es la última diapositiva, las preguntas. Ya, entonces todo bien. Ya. Entonces también voy a estar atento al chat. No estaba viendo el chat por un momento. Ya. Entonces, es necesario que ustedes se planteen estas preguntas para que puedan tener más claro su proyecto. ¿De acuerdo? Es necesario que ustedes se planteen estas preguntas para que tengan claro cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que quieren lograr, cómo lo van a lograr y cómo van a medir el logro de este proyecto. ¿De acuerdo? Objetivos, resultados, actividades, indicadores. Eso debe tener todo proyecto. Un objetivo porque es el horizonte que queremos lograr, ¿no? A través también de los resultados, ¿no? Estos resultados pueden ser tangibles, no tangibles, pero eso es lo que... con eso vamos a confirmar el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito del proyecto, ¿no? Y esto lo vamos a medir a través de indicadores. Entonces, básico que tengamos estos indicadores para poder medir todo nuestro proyecto y si lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Pero todos los proyectos mantienen estos parámetros que están acá. Ya, muy bien, ahora seguimos. Bien, entonces, esta, como le decía, es una etapa de perfil del proyecto, es un documento macro a nivel general. Entonces, generalmente todos los proyectos que se van a desarrollar siempre empiezan con con este documento que se llama perfil del proyecto, ¿no? Es como un documento general macro donde ya se van soltando ideas, ¿no? Es como la primera parte de estos estudios de preinversión, ¿no? Entonces, digamos, ustedes trabajan en por ejemplo, en una oficina, ¿no? En una empresa del Estado, ¿no? Por ejemplo, como le decía el otro día, existe Fondo de Empleo, existe Agroideas, ¿no? Que son
entidades del Estado que financian proyectos, ¿no? Como le decía, fondo de empleo, de repente orientado a temas productivos, agroidea de repente orientado a proyectos de agroinversión, ¿no? Entonces, si ustedes de repente trabajan ahí, les van a recibir ustedes diferentes perfiles de proyecto, ¿no? Donde las distintas personas van a estar entregándoles a ustedes estos perfiles que son estos documentos generales, macros, de lo que están explicando, qué consiste su proyecto, qué es lo que quieren lograr, ¿no? Entonces, ustedes van a evaluar este perfil del proyecto y los que les resulte más adecuado, ustedes van a decir, correcto, este perfil está adecuado, ahora haz un estudio de factibilidad para ver si es factible o no realmente. Entonces, es como que estamos entrando a mayor detalle, a mayor complejidad de información, ¿no? De acuerdo que vamos avanzando. Entonces, el primer documento que podamos tener es un perfil del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes van a elaborar su tesis, también es importante que se vayan manejando un perfil del proyecto y este perfil del proyecto se puedan asesorar con sus distintos docentes u otras personas expertas en el tema para que los vayan orientando, ¿no? Los vayan formando, los vayan sacando un lustre a su proyecto, ¿no? O sea, lo que me refiero es que ustedes tienen que tener un perfil del proyecto porque esto les va a ayudar a tener una retroalimentación que les va a decir si van por el camino correcto, ¿no? Porque imagínense ustedes que ya se les ocurre una idea y de frente van a la última etapa que es un estudio de factibilidad, ¿no? Y resulta que ese estudio de factibilidad tiene ciertas dudas, de repente no es tan factible realizarlo, entonces es todo un estudio, porque todo hacer este estudio implica tiempo, ¿no? Entonces, todo este tiempo va a ser malgastado. Entonces, la idea es que ustedes vayan avanzando poco a poco, ¿no? Para que puedan ir perfilando su proyecto de una manera más adecuada para que sea lo más adecuado posible y al final les puedan aprobar su tema de tesis, puedan aprobar su sustentación y todos hagamos contentos de su graduación, ¿no? Entonces, el primer paso es que puedan elaborar el perfil del proyecto y este perfil del proyecto lo puedan compartir, puede ser con compañeros, con docentes, con otra persona que conozca del tema, para que les puedan ustedes perfilar mejor hacia el objetivo de su proyecto, ¿no? Entonces, por eso se llama esto perfil del proyecto, un documento general que los va a ayudar a ustedes a orientarse mejor en el objetivo que es su proyecto de investigación, o de preinversión, mejor dicho, ¿no? Ya. Entonces, luego de que tenemos este perfil del proyecto y ustedes le dicen, me encanta tu proyecto, este proyecto te va a permitir graduarte, ¿no? Entonces, el siguiente paso ya es hacer un estudio mayor para poder ya determinar la factibilidad de cada uno, que ya podría ser el desarrollo de la tesis en sí, ¿no? En la primera parte es hacer lo que se llaman estudios de prefactibilidad. ¿En qué se llaman estudios de prefactibilidad? Son los estudios donde se analizan las distintas alternativas del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en esa etapa todavía no llegamos a lo que es su tesis, pero sí ya van ustedes perfilándose en cuál podría ser el tema de tesis en sí, ¿no? Porque acuérdense que para un mismo problema teníamos varias alternativas. Entonces, ahora vamos a analizar estas alternativas para ver cuál es la más factible de realizarse, ¿no? Entonces vamos a tomar, como se dice, fuentes de información primarias y secundarias. ¿Cuál es la diferencia de estas? Las fuentes de información primarias es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la observación o la recolección directa de información, ¿no? Por ejemplo, si vamos a determinar cuál es el nivel de metales pesados, entonces podemos ir primero a la fuente, tomar las muestras del río Chili, nosotros mismos tomamos las muestras y las llevamos a un laboratorio, ¿no? Para certificar los niveles de contaminación, o podemos ir a, ¿cómo se llama?, la Dirección General de Salud, IGESA. Me parece que ahí también tienen estudios sobre los niveles de contaminación de metales pesados del río Chile. Entonces, esas son fuentes de información primarias, ¿no? Donde nosotros tenemos acceso directo a la información del problema, ¿no? Y las fuentes de información secundarias ya son toda la bibliografía que ustedes puedan extraer, ¿no? Por ejemplo, que se ha hecho estos tratamientos de cáscara de naranja, cáscara de huevo, en otras latitudes se hizo en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en China, Japón. Todos esos estudios que se han realizado y han dado éxito son fuentes de información secundaria porque van a apoyar la solución que ustedes están planteando o las soluciones que se están planteando, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Entonces vamos a tomar estas fuentes de información primarias y secundarias, tenemos ese ámbito, ¿no? Luego, dice, nos vamos a analizar las variables que son de mercado, operativas, capacidad financiera. Entonces, de cada fuente, de cada posible alternativa, vamos a hacer un análisis de si es factible a nivel
de mercado significa a nivel si las personas están buscando esta solución, ¿no? ¿A qué me refiero, no? A nivel de personas es si están buscando eliminarse ese metal pesado, de repente que es factible que se pueda hasta reducir a niveles permisibles, ¿no? ¿Qué es lo que busca la población a través de sus órganos, organizaciones civiles, organizaciones estatales, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Eliminar o simplemente minimizar, ¿no? Entonces, dependiendo de cada solución, puede ser que algunas soluciones te eliminen totalmente y hay otras soluciones que te minimicen el impacto, ¿no? Entonces, vamos a analizar eso. ¿Cuáles son las técnicas o la factibilidad de ciertas técnicas, ¿no? Me refiero a la tecnología disponible para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología hay? O también la capacidad financiera, porque algunas soluciones son más costosas que otras, ¿no? Algunas se pueden llevar a cabo más fácil, otras no tanto. Entonces, hay que analizar esos aspectos para poder saber de estas soluciones cuál es la mejor, ¿no? Entonces, como dice, el resultado es la alternativa de mayor factibilidad, sea de mercado, sea tecnológica o sea financiera, ¿no? Vamos a ir evaluando, ponderando, ¿no? Entonces, de esta alternativa de mayor factibilidad, ¿no? Que dice, esta sí es la que se puede, vamos a decir, continuamos o postergamos o abandonamos, ¿no? Postergamos, les había dicho que de repente no existe la tecnología adecuada, pero de las que hay, esta es la más factible, pero la tecnología todavía no se puede dar, entonces vamos a postergar el proyecto a cuando se tenga la tecnología disponible. Vamos a abandonar el proyecto de repente porque no hay financiamiento para este proyecto, ¿no? O de repente la opción más adecuada sería la de continuar con este proyecto, pero como ya estábamos en una etapa de prefactibilidad, acuérdense que prefactibilidad es analizar distintas alternativas, que al final nos quedamos con una sola. Entonces, de esta alternativa única que tenemos, ya vamos a pasar a lo que se llaman los estudios de factibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando ya ustedes van a plasmar este estudio de factibilidad en su tesis, ¿de acuerdo? Porque saben que es la alternativa más factible de desarrollar. Entonces, cuando ustedes están ante su jurado de tesis y el jurado les diga, a ver, por ejemplo, señor, voy a tomar como ejemplo al señor delegado de clase, ¿no? A Denis. A ver, señor Denis Guambico, usted ha decidido hacer limpieza del río Chili a través de cáscara de naranja, pero ¿sabía usted que también se puede hacer a través de cáscara de huevo y a través de cáscara de cacao? ¿Por qué no considera esta opción? Le va a decir su jurado. Ah, entonces, como tú ya has hecho un estudio de prefactibilidad, tú ya has analizado estas opciones. Tú le vas a decir, bueno, yo he decidido hacer por la cáscara, ¿qué dije? Cáscara de naranja porque también he analizado las opciones de cáscara de huevo y cáscara de cacao. Como otras opciones posibles, las he analizado, pero he visto que no existe la factibilidad técnica o económica o de mercado para llevarla a cabo, ¿no? Ya. Y después de esto, ustedes se gradúan con, ¿cómo se llama? Mayoría absoluta. ¿Así se llama la aprobación de la tesis? Mayoría absoluta, no, se llama, aprobado por mayoría, aprobado por unanimidad. No, así se llama, ¿no? Ya, sí, ya me acordé. Entonces, ustedes lo van a aprobar por unanimidad, ¿no? Los tres jurados están de acuerdo, sí. Muy bien, Denis ha estudiado las tres posibilidades, por lo tanto, sí es correcto, sí, sí se ha preparado para ustedes, ¿no? Entonces, de igual forma, cualquiera de ustedes debería hacer un estudio preliminar de prefactibilidad de las alternativas posibles de solución, ¿no? Porque seguramente su jurado de tesis les va a preguntar si han como se dice, evaluado otras opciones que puedan ser más factibles, por ejemplo, a nivel económico, menos inversión o mayor rentabilidad, o a nivel técnico, donde la tecnología es más fácil de alcanzar, o a nivel de mercado, donde las personas sean las que quieren lograr, ¿no? Entonces, en eso consiste esto también, estos estudios de prefactibilidad y estos estudios de factibilidad. Entonces, ahora pasamos a lo que es el estudio de factibilidad, ¿no? ¿En qué consiste este estudio? En que aquí ya vamos a trabajar, esto por ejemplo ya podría ser el desarrollo de su tesis, ¿no? Donde vamos a trabajar sobre solo fuentes primarias de información, es decir que así como nuestro compañero que ya se graduó con la bioabsorción de arsénico, entonces él ha hecho sobre fuentes primarias, ¿no? Ha tomado información del río Chili directo o información que ya se ha dado en ciertos estudios de otras entidades, pero de la fuente directa de información que es el río Chili, ¿no? Entonces, estas fuentes primarias les van a ayudar a ustedes a valorar
todas las inversiones que sean necesarias, todos los costos, todos los beneficios, ¿no? Entonces ya le van a decir, sí, a detalle sé que me va a costar tanto de inversión, tantos miles de soles, ¿no? Los beneficios van a ser estos porque esta es la alternativa más factible de solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya entramos a mayor detalle de la solución, ¿de acuerdo? Trabajamos sobre fuentes primarias. Entonces, este estudio de factibilidad, por ejemplo, es lo que ustedes podrían presentar como tema de tesis, ¿no? Estudio de factibilidad para la remoción de metales pesados de las aguas del río Chile. Tema de tesis, ¿no? Entonces, ustedes ya van a presentar esta tesis, van a hacer su estudio de mercado, su estudio técnico, su estudio financiero, ¿no? Y al final van a presentar la evaluación económica, social, ambiental, ¿no? Técnica de esta opción y van a decir si es factible, entonces se debería implementar. Recomendación, se debería implementar con los recursos adecuados del Estado. Correcto. ¿De acuerdo? En eso consisten los estudios de factibilidad. ¿De acuerdo? Es el estudio, como les había dicho, es el estudio de mayor complejidad, de mayor alcance de información, la más certera, porque son fuentes primarias, ¿no? La que tiene mayor detalle y les va a poder decir realmente si este proyecto debería implementarse o no. ¿No? Al final del estudio de factibilidad deberían ustedes decir se implementa o no se implementa. ¿Por qué? Porque vamos a evaluarlo a nivel económico, social, técnico, ambiental, ¿no? Todo esto se evalúa y se va a decir, ¿va o no va? Entonces, de repente ustedes están trabajando en una ONG que elabora proyectos ambientales. Han hecho su estudio de factibilidad y lo han evaluado y al final dice, es posible, es factible, es viable llevarlo a cabo. Entonces, ahora toca implementarlo, ¿de acuerdo? Luego de hacer su estudio de factibilidad, donde han estudiado solo sobre una alternativa de solución. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí son los estudios de preinversión. Entonces, como dicen la gráfica, hasta aquí son los estudios de preinversión con el estudio de factibilidad. Luego de este estudio de factibilidad ya viene lo que es la etapa de ejecución. Acuérdense que esa es la etapa de ejecución, esta segunda parte, ¿no? Esta es la etapa de ejecución. Entonces, en esta etapa de ejecución, por ejemplo, uno de los elementos de entrada para llevar a cabo la etapa de ejecución es tener este documento que se llama estudio de factibilidad. Porque este estudio de factibilidad nos va a permitir elaborar un documento que se llama acta de constitución del proyecto. Y en esta parte que les estoy comentando ya me estoy saltando a la parte de ejecución, que no es parte de este curso, pero solo para que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, el estudio de factibilidad es un input de información para lo que se llama el acta de constitución. Y para que ustedes sepan, el acta de constitución es otro documento, ¿no? Donde ahí se da se formaliza el inicio del proyecto. Es decir, se dice, muy bien, por ejemplo, ¿no? Esta ONG tiene patrocinadores, tiene un gerente de proyecto, entonces estamos diciendo que este proyecto se va a llevar a cabo, ¿no? Es como una autorización formal de que se va a llevar a cabo este proyecto y se tiene el compromiso de asignar los recursos humanos, recursos económicos, recursos técnicos para llevarlo a cabo, ¿no? Es algo similar a un contrato, pero no es un contrato. ¿De acuerdo? Es un acta donde se dice, este proyecto se va a llevar a cabo y tenemos el compromiso de llevarlo a cabo y vamos a destinar este monto de dinero y se van a asignar estos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, y ya con eso es como, sería algo similar a la patadita de fútbol, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama cuando invitan a alguien a patear la pelota de fútbol antes de un partido? Me olvidé esa palabra. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama cuando le invitan a alguna autoridad, a alguien para dar esa patadita antes del inicio del partido? Inaugurar, no, no tanto por ahí, Alfonso, creo que es otra palabra. Creo que es play de honor, creo que es play de honor, ¿no? Bueno, suerte sí también es, ¿no, Kimberly? Pero creo que es más play de honor. ¿Has escuchado el término play de honor? O ya me la estoy... La patadita de la suerte. Esa es la de Alan García, bueno, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero bueno. La patadita de la suerte, dice Rosy. Ya, bueno, sí, entonces es algo similar, ¿no? Es como que dar esa patadita de la suerte al proyecto para que se lleve a cabo y se asignen los recursos necesarios,
¿De acuerdo? Ese es el acta de constitución, pero eso ya es saltando a la parte de ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso es. Entonces, estos son los estudios de preinversión. ¿De acuerdo? Y ustedes seguramente se van a enfocar para su tesis en el estudio de factibilidad. Entonces, puede haber como tesis, como le decía, estudio de factibilidad para la remoción de metales pesados de las aguas del río Chile, las aguas del río Tambo, las aguas del río Asana, ¿no? O estudio de factibilidad para la remoción de la contaminación biológica del agua del río Chili, Tambo, Asana, qué sé yo, ¿no? O la contaminación física también puede ser, ¿no? O estudio de factibilidad para la reducción de contaminación sonora en el centro histórico de la ciudad, ¿no? O de repente ¿qué otra tesis había? A ver, estudio de factibilidad, por ejemplo, ¿no? Tomando esta de la empresa Astoria, estudio de factibilidad para la eliminación, no sé, bueno, estudio de factibilidad para el tratamiento de aguas residuales no domésticas en la empresa pastelera Astoria, ¿no? Entonces aquí ya se ve que este es un estudio para seguramente eliminar contaminantes físicos, biológicos y químicos, ¿no? de esta empresa. O estudio de factibilidad para la bioremoción de boro de efluentes del Parque Industrial Río Seco, también, ¿no? Entonces, ¿a través de qué medio? La selección de cepas bacterianas, ¿no? Otro estudio de factibilidad para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca baja del río Tambo. ¿Cuál es la solución? El uso de filtro de múltiples etapas, ¿no? O también estudio de factibilidad para la reducción de la contaminación de vinaza, ¿no? Como está acá. ¿Cuál es la solución? La reutilización y la producción de lípidos con microalgas, ¿de acuerdo? Ese es otro, ¿no? Otro por acá, ¿no? Dice, estudio de factibilidad también puede ser para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la unidad minera Cerro Lindo. Otro estudio de factibilidad, otro proyecto de inversión, ¿no? ¿A través de qué se soluciona? A través de plantas de tratamiento modelo PMH, ¿de acuerdo? Entonces, estos son todos estudios de factibilidad para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, si quisiéramos saltar al siguiente paso, que es la implementación de estos proyectos, tenemos que ver ya cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo, ¿no? Necesitamos tantas personas, tanto dinero, tanto tiempo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Son estudios de factibilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué en nuestro estudio de factibilidad, ¿no? En este estudio que vamos a hacer y en nuestros estudios de preinversión, ¿qué análisis necesitamos llevar a cabo? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los análisis, estos son los análisis que necesitamos llevar a cabo en nuestros estudios de preinversión, en nuestros estudios de factibilidad. El primero que y estos son los análisis que vamos a ¿cómo se dice? A estudiar durante el semestre, ¿de acuerdo? Todos estos análisis que están aquí vamos a estudiar durante el semestre, porque estos son los análisis que hay que llevar a cabo para elaborar un proyecto. El primero es el análisis de mercado. ¿Qué significa? Que es identificar cuáles son las necesidades insatisfechas de la sociedad y en qué medida deben ser cubiertas estas. ¿De acuerdo? Entonces aquí es estudiar la problemática que se tiene, ¿no? También quiénes son los beneficiarios, cómo podemos solucionar, qué es lo que está pidiendo la población como solución o qué es lo que le está molestando a la población, qué necesita la población como solución, ¿de acuerdo? Ese es nuestro análisis de mercado. También necesitamos hacer un análisis técnico, que es determinar todos los recursos tecnológicos, como dice, en realidad todos los recursos necesarios para llevar a cabo. Y como recursos pueden ser a nivel técnico, a nivel de, por ejemplo, máquinas, equipos, reactivos, materiales, materia prima, recursos como las personas también que necesitamos para llevar a cabo. Me refiero a personas, por ejemplo, a especializaciones, ¿no? Químicos, físicos, biólogos, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de todos estos requerimientos técnicos que necesitamos para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Luego también tenemos que hacer un análisis de tipo legal, social y cuáles son los riesgos. Legal significa qué normativas impactan en nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver el tema de la contaminación del agua del río Chile, tenemos que ver cuáles son las normativas que están relacionadas al agua, ¿no? A las aguas superficiales, ¿no? ¿Cuáles son los estándares
ambientales permitidos, ¿no? Y cómo nos impacta, qué es lo que debemos lograr, ¿no? Nos va a dar un marco de referencia, ¿no? El impacto social también tenemos que evaluar, ¿no? Cómo se benefician las personas o de qué forma también las estamos impactando negativamente al haber esto. Entonces, cuando podemos identificar ese impacto social negativo, ya podemos plantearnos algunas alternativas de mitigación de esos impactos, ¿no? También analizar el aspecto ambiental, de qué forma también estamos afectando el ambiente con nuestra solución, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos también que se pueden presentar, que pueden interrumpir, postergar o de repente cancelar el proyecto durante su ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser de repente si tenemos un riesgo estamos ya implementando el proyecto, ¿no? Acuérdense que todo este análisis es para que se pueda implementar el proyecto, ¿de acuerdo? Todo este análisis es para saber cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Entonces, imagínense que identificamos un riesgo de que tenemos un financiador, ¿no? Que es una ONG internacional. Entonces, el riesgo es que de repente esta ONG se vaya del país por problemas políticos. Entonces, ¿qué va a pasar? El riesgo es que este proyecto se quede a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está el financiador. Entonces, tenemos que tener algún plan de contingencia cuando se presenta un riesgo, ¿no? O de repente hay otro riesgo que dice que la maquinaria para hacer este tratamiento de aguas viene de Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe el riesgo de que no llegue a tiempo o de que no llegue. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar ese riesgo? ¿De acuerdo? Eso es lo que consiste este análisis de riesgo. Luego ya tenemos el análisis económico y financiero, que es cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo el proyecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos colocar, ¿no? Y de dónde vamos a financiarnos. Si es un financiamiento propio, un financiamiento externo, de una empresa privada, del Estado. Entonces hay que ver cuánto dinero necesitamos, cuáles van a ser los flujos de dinero, cuánto va a ingresar, cuánto vamos a soltar en cada etapa, ¿no? Para luego finalmente pasar a la siguiente etapa, que es evaluación, ¿no? Vamos a evaluar el proyecto a nivel económico, social y ambiental, ¿no? O sea, a nivel económico es si es factible económicamente, nos va a dar un rendimiento, ¿no? Este proyecto, si vamos a tener una aceptación social y una aceptación ambiental, ¿no? Entonces se tiene que dar esta evaluación, ¿no? Esta evaluación para determinar el proyecto es factible de llevarse a cabo o no, ¿de acuerdo? Y finalmente, todo esto lo vamos a colocar en un documento, ¿de acuerdo? Esto simplemente es la integración de todo, lo que se llama documento final, ¿no? ¿Por qué? Porque este documento final es como el documento que se va a entregar a todos los interesados sea al Estado, sea a los gobiernos regionales, sea a las comunidades, para que sepan en qué consiste este proyecto, ¿no? Si como dice, despierta interés, el plan de proyecto ante el público adecuado, ¿no? Entonces, si les va a beneficiar, ¿de acuerdo? Esta es como la integración. Pero estos son todos los análisis que se tienen que realizar para elaborar un proyecto. ¿De acuerdo? Son básicamente, a ver, análisis de mercado, análisis técnico, análisis varios, vamos a llamar acá, y el análisis económico y financiero. Y estos cuatro se complementan con la evaluación. ¿De acuerdo? Este quinto, la evaluación, va a evaluar la factibilidad de estos cuatro tipos de análisis. Bien, así es. Y ya para terminar, chicos, tenemos aquí, bueno, esto es un poquito para que ustedes también puedan revisar los campos de acción de los proyectos ambientales, ¿no? Esto también encontré en la bibliografía que les he planteado en su aula virtual, que de repente es algo que ustedes ya lo han estado viendo durante estos años de estudio, ¿no? Los campos de acción de los proyectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas de regeneración, de medios ambientales, de recuperación, como dice aquí, conservación también dice, innovación, monitoreo y manejo sostenible. Entonces, hay diferencia entre lo que es regeneración cuando hay ambientes dañados o recuperación cuando ya fueron totalmente dañados, ¿no? Regeneración está más orientado a temas donde hay un deterioro, ¿de acuerdo? Gradual del medio ambiente, ¿no? Después ese tema se da una regeneración, ¿no? Y la recuperación es cuando ya se ha dado una degradación ya importante, ¿no? Entonces son temas para recuperar, ¿no? También tenemos lo que es la conservación para cuando no ha habido mucha degradación del medio ambiente, entonces se mantienen niveles aptos, ¿no?
También tenemos, bueno, lo que es innovación para nuevos procesos ambientales, nuevas tecnologías limpias, también de repente puede ser. Monitoreo es algo similar a conservación, que es controlar los índices, ¿no? de contaminación de repente en un cierto lugar, o el manejo sostenido también es para conservar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya para ir terminando, el tema del proyecto de eh, limpieza del río Chili de metales pesados, ¿cuál consideran ustedes que es? ¿Regeneración, recuperación, conservación, innovación, monitoreo o manejo sostenido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el campo de acción de este proyecto, no? De remoción de metales pesados del río Chili. ¿A cuál apuntan más? A recuperación. A ver, claro. Stephanie dice recuperación. Denis también recuperación. Marapía recuperación. Lady recuperación. Alfonso recuperación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice acá. Recuperación dice. ¿Alguien dice lo contrario? Alguien que opine lo contrario. Todos recuperación. Alguien que diga regeneración. Monitoreo y recuperación, dice Andrea del Pilar. Gracias. Alexander, regeneración. Cristian Aníbal también dice regeneración. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a poner acá lo que dice el concepto de regeneración y recuperación y ustedes me van a decir cuál es el más correcto. También podría ser innovación, dice Estefan, ¿no? A ver, vamos a compartir. Vamos a dejar de compartir esta pantalla de acá. Y vamos a compartir una ventana. A ver, entonces, si ustedes están leyendo, acá dice, regeneración, dice, implican un proceso de reconstrucción de los elementos perdidos o degradados de las relaciones entre los componentes ambientales. En este sentido, se entiende por ambiente el amplio concepto de ambiental. Y recuperación se refiere a situaciones ambientales que no han sufrido los efectos de destrucción total y es factible con input energéticos recuperar los elementos o relaciones deterioradas dentro del complejo sistema ambiental. Enriquecimiento de masa por esta natural, dentro de su. Entonces, de acuerdo a estos conceptos menos confusos, ¿cuál les parece a ustedes que es el más que se aplica? ¿Regeneración o recuperación? Dice, regeneración está más ligado a lo que es reconstrucción, ¿no? Y recuperación es también un tipo de recuperación, pero que hay un deterioro, dice, en las relaciones ambientales, ¿no? Como que suena un poquito más fuerte la recuperación, ¿no? Entonces, regeneración está ligado a reconstrucción de elementos degradados, ¿no? Y recuperación a una, dice, recuperación de elementos deteriorados del sistema ambiental. ¿Qué les parece a ustedes? Como para poner la pregunta de examen, ¿no? Diga, por ejemplo, pregunta de examen, diga qué tipo de campo de acción es el proyecto de remoción de metales pesados del río Chili. A, recuperación, B, regeneración, C, innovación, D, monitoreo, ¿no? Y explique por qué, ¿no? Entonces, María Pía no dice que es recuperación, no sé, María Pía te dice, claro, María Pía insiste en lo que es recuperación, Naicia también recuperación, ¿no?
Entonces podría ser ahí recuperación también, ¿no? Entonces voy a anotarlo por si acaso se me ocurra para pregunta de examen, ¿no? O sea, parece interesante, parece un tema de discusión, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, en todo caso ya les estoy avisando que podría ser, ¿no? ¿No? Sí, podría. Por ahí que tenemos distintos, entonces ¿no les parece que debería incluirse esta pregunta en el examen? Pues ya está más, ya más o menos saben en qué podría ir el examen. Claro, depende de la perspectiva, correcto, María Pía. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de... Hasta las 5:30, ¿no? A ver, creo que sí. Sí, gracias, Denis. Entonces voy a cortar la grabación.